Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto del módulo 2 de la información al conocimiento. Nos encontramos ya cerrando esta segunda semana y digo cerrando porque ya es viernes, entonces únicamente nos quedan sábado y domingo para finalizar con esta semana. Y bueno, les recuerdo que el grupo en el que se encuentran actualmente es el M2C1G82-057. Mi nombre es Keira Navarro Soriano y soy su asesora virtual de este módulo. Esta segunda semana comenzó desde el pasado lunes, que fue el día 19 de enero, y hoy ya estamos a 23. Ya nos quedan 2 días para cerrar lo que es esta semana, es decir, el 24 y el 25, ya que cerramos el próximo domingo 25 de enero. Pero recuerden que eso solo es el cierre de esta segunda semana, ya que el módulo 2 está compuesto de 4 semanas, así que nos van a restar dos, es decir, el lunes 26 empezamos con todas las ganas del mundo lo que es la tercera semana. Así que vamos a avanzar hacia lo que es la secuencia de trabajo. La secuencia de trabajo que tenemos para el día de hoy se basa en una bienvenida, el propósito del espacio, la revisión de los contenidos en esta ocasión, ya que como recordarán en el espacio del día miércoles llevamos a cabo la revisión de las actividades, por lo cual es importante que para el espacio del día de hoy podamos revisar los contenidos y todo lo que respecta a como tal los temas que corresponden a esta unidad número 2, ya que cada una de las actividades que tenemos durante esta segunda semana, perdón, están basadas en la unidad número 2, todos los temas, y por supuesto que también se basan en temas que vimos durante la unidad número 1 en la semana pasada, que fue la número 1 de este módulo. Por lo cual es importante, repito, que revisemos los contenidos, ya que como tal, al tener más claros los temas, entonces se pueden avanzar y finalizar cada una de las actividades que se tengan pendientes para esta semana. Las dudas y los comentarios también son los que vamos a revisar en caso de que haya como tal participación de manera síncrona, ¿vale? Ya que en este momento no tengo alguno o alguna de ustedes en tiempo real dentro del espacio. Entonces, como tal, por ahora no habría dudas de tiempo real ahorita, porque, repito, no hay alguien de manera síncrona, pero en caso de que haya ingreso, entonces ya estaríamos revisando cada una de las participaciones que tengan. Así que ahora vamos a avanzar hacia el propósito. Y recuerden que justamente porque no hay alguien de manera síncrona, entonces doy un minutito de espacio entre la presentación para que vayan a ver lo mismo que yo y no vaya a suceder que yo piense que ya están viendo lo mismo que yo y resulta que no, ¿vale? Entonces vamos a avanzar.
El propósito del espacio como tal es que podamos intercambiar puntos de vista con base a lo que hemos revisado, pero como por el momento no hay como tal, les mencionaba la participación en tiempo real, entonces vamos a revisar como tal los contenidos para que queden claros en el momento en el que ustedes puedan llevar a cabo sus actividades, ya tengan los temas más que comprendidos y entonces no haya problema para finalizarlos. Como tal, recuerden también la importancia de, como tal, revisar cada uno de los espacios y también las actividades. Así que vamos a avanzar. Como tal, los contenidos nos permiten tener una idea, o bueno, ese esquema nos permite tener una idea y también darnos cuenta que ya hemos avanzado a lo largo de estas semanas. Recordar que como tal, a lo largo de la semana número uno, revisamos todo lo que respecta a la unidad número uno, sus distintos temas y se pudieron aplicar a través de las actividades integradoras, y actividades formativas y también a partir de la elaboración de sus actividades socioemocionales y participaciones en el foro Aprendiendo. Pero para esta semana retomamos ahora algunos de los temas, como por ejemplo la cuestión de la comunicación, para aplicarlos dentro de los temas de esta unidad número 2, especialmente la cuestión de la lectura, de la escritura, todo lo que respecta a que estos son temas que aprendimos, pero me refiero a que
sí estamos aprendiendo estos temas dentro de esta parte del ámbito educativo, pero me refiero a que tanto la escritura como la oralidad, que son las dos formas en las que nos comunicamos de manera más común en nuestra vida cotidiana, es algo que aprendimos. Entonces, con base a ello es que avanzamos hacia esta revisión de textos, de tipos de texto, las características, su estructura, también cómo es que se pueden utilizar herramientas como por ejemplo un resumen, cuál es el concepto en sí, cómo se elabora, cuáles son esos pasos para llevarlo a cabo y que ya una vez revisado todo eso, entonces puedan concluir o avanzar con sus actividades, ¿vale? Porque algunos y algunas de ustedes ya las entregaron, otros ya les están entregando, pero también es importante que para quien pudiera tener duda a lo mejor de algunas características de cualquiera de estos temas durante la aplicación dentro de sus actividades integradoras o actividades formativas, entonces, repito, estos temas puedan quedar súper claros y entonces puedan finalizar con dichas actividades. Así que vamos a avanzar hacia lo que es la unidad número 2, leer y escribir para aprender, la cual tiene un propósito. Llegamos entonces a la parte de la unidad número 2, leer y escribir para aprender. Como tal, esta unidad tiene un propósito, la cual es que puedan leer distintos tipos de texto, que cada una de ustedes pueda leer los distintos tipos de texto, ya que tenemos varios, que si bien tenemos una estructura principal de un texto, a su vez, cuando ya tenemos definida esta estructura, vamos a encontrarnos que agregando otras características, podemos encontrarnos con que hay diversos tipos de textos. Y al momento en el que podemos identificarlos, entonces podemos avanzar hacia lo que es saber cuáles son estas características, qué es lo que los puede diferenciar y también al momento en el que llevemos a cabo una lectura, podamos saber cuáles son los tipos de texto que llaman más nuestra atención, que son más de nuestro interés y que entonces podemos llevar a cabo esta lectura para retomarla como un hábito en nuestra vida cotidiana. Ahora avancemos hacia lo que es el primer tema, el cual es el de la lectura.
La lectura es el primer tema que tenemos dentro de esta unidad número 2. Como tal, la lectura es un proceso que aprendimos, que como tal fue complejo, sí, porque primero empezamos a ver formas, empezamos a ver que a lo mejor cuando éramos niños, ¿no? Que alguien podía leer y nosotros veíamos ahí que había figuritas, pero no le encontrábamos del todo sentido. Entonces, conforme nos fueron enseñando que había un conjunto de figuras y que estas figuras formaban letras y que estas letras formaban palabras y las palabras a su vez eran las que los adultos veían que en su momento nosotros no entendíamos del todo, pero que fuimos aprendiendo. Entonces, la lectura también fue un proceso que aprendimos, es decir, no nacimos y ya sabíamos, sino que alguien nos los tuvo que enseñar. La lectura como tal tiene una importancia porque nos brinda distintos beneficios, pero también es importante que cada quien sepa qué tan importante es para sí mismo o para sí misma la lectura, porque puede que a lo mejor no lo sea, pero también hay que saber cuál es la importancia que le estamos dando, si la tenemos como un hábito o no la tenemos como un hábito y cómo es que podemos aplicarla como un hábito. Porque como tal, la lectura nos brinda muchos beneficios, entre ellos, por ejemplo, la creatividad, también una mayor comprensión, una mayor capacidad para poder expresarnos y también como tal para tener una mayor imaginación hacia aquello que estamos leyendo, también dependiendo de lo que estamos leyendo, por supuesto. Pero, por ejemplo, cuando éramos niños, lo más usual es que nos llamara la atención todo lo que tuviera imágenes, que sí tuviera texto, pero que tuviera imágenes para que llamara más nuestra atención. Conforme fuimos creciendo, bueno, va dependiendo, ¿verdad? Pero muchas personas empezaron a quedarse únicamente con la cuestión de los escritos, entonces todo lo que iba leyendo se lo tenía que imaginar porque ya no es usual que esté un libro, por ejemplo, y que tenga imágenes para que te lo imagines, sino más bien que en ocasiones son, por ejemplo, 500 páginas de un libro del tipo de texto literario, pero solamente trae letras, trae palabras. Entonces, el resto de lo que esté pasando no los podemos imaginar de acuerdo a lo que vayamos leyendo. Por eso es que ayuda muchísimo a la cuestión de la imaginación, de la creatividad también, la cuestión de la expresión, que era lo que les mencionaba, porque si bien podemos comprender conforme vamos leyendo, también es importante que conforme estamos llevando a cabo estas lecturas, también nos demos cuenta que podemos ser capaces de expresarnos a través de lo que estamos describiendo y que justamente en el momento en que otra persona lee lo que estamos escribiendo, entonces va a poder comprender una idea de lo que queremos decir a través de ese escrito. Algo que también puede mejorar la lectura es la oralidad, porque si practicamos la lectura en voz alta nos va a permitir como tal trabajar con nuestro lenguaje, con todas las características también de la oralidad. Recuerden que va desde el tono de voz, el volumen que empleamos, la velocidad con la que hablamos, también cómo es que estamos pronunciando las palabras y también cómo es que tenemos esta capacidad para poder expresarnos sin tener ya algo escrito. Porque si bien, por ejemplo, no sé, al momento en el que existe un guión de por medio, nos lo vamos a aprender y lo vamos a decir. Pero, por ejemplo, en las actividades de la semana número 1, en las que les pedían, por ejemplo, de lo que es la actividad número 2, que fue la de mi historia, que ustedes pudieran platicar parte de su historia, de aspectos que les han ocurrido dentro de la misma. Tenían que imaginar que sí, que alguien les estaba preguntando y que ustedes iban improvisando, iban mencionando como tal qué era lo que les había ocurrido a lo largo de su vida. Entonces, ahí es en donde también la lectura en voz alta nos permite mejorar nuestra capacidad para expresarnos de manera oral. Y justamente al saber todas esas ventajas, también saber qué tanto tenemos el hábito de la lectura en nuestra vida cotidiana. Si sí lo tenemos, ¿por qué? Y si no lo tenemos, ¿por qué? Por ejemplo, yo les puedo mencionar que el hábito de la lectura, ah, desafortunadamente ya no es tan grande. Me acuerdo que cuando era adolescente leía y yo tenía una capacidad enorme para poder comprender y leer súper rápido y mi imaginación se volaba. Pero ya conforme fui creciendo, si bien continúo leyendo, si sigue siendo un hábito, puedo admitir que no es igual que antes. Libro de 500 páginas en un día como podía antes, pero aún así, a pesar de que no tengo esa misma capacidad que antes, ni al mismo tiempo, por supuesto, como tal, me sigue ayudando muchísimo la cuestión de la lectura, pero, por ejemplo,
puedo decir que el tipo de texto literario es mi favorito. Y también dentro de eso nos vamos hacia que me gusta algo de terror, que tenga algo de misterio, que algo sea también que tenga que ver con fenómenos paranormales y que me llama mucho la atención. Entonces, por ejemplo, era lo que les mencionaba en la adolescencia, yo podía leer de eso y me pegaba y me quedaba pegada porque no tenía tantas cosas que hacer, pero conforme fui creciendo, lo seguí practicando porque alguien me lo inculcó desde que estaba chiquita. Me acuerdo que mi mamá me leía bastantes libros cuando era niña que tenían dibujos, me ayudaba mucho a la imaginación, pero conforme fui creciendo, los libros que leía ya no tenían dibujos. Entonces, si quisiera o no, yo me iba imaginando todo lo que iba leyendo. Pero repito, esto es porque alguien más me lo inculcó, que en ese caso fue mi mamá. ¿Por qué? Porque ella me inculcó parte de los textos literarios, pero a su vez a mi mamá quien le inculcó la lectura fue mi abuelo, es decir, su papá. Entonces, yo desde mi experiencia puedo decir que como alguien me lo inculcó, alguien iba leyendo, alguien me ayudó a descubrir qué era lo que me gustaba leer, como tal, la lectura no la he visto como algo obligado, sino que algo que hago por gusto, porque me interesa, porque me llama la atención. Pero también acá hay otro tema. Dentro de los recursos que tienen ustedes está justamente uno que se llama así, lectura por gusto y no por obligación, porque justamente al descubrir qué es lo que nos llama la atención, qué es lo que nos interesa, entonces podemos darnos cuenta que va a haber temas que quizá no van a llamar tanto nuestra atención, pero va a haber otros que sí, algo que vamos a decir, sí, quiero leer, y ya quiero tener un tiempo para continuar leyendo y sí, ya quiero saber en qué termina. Como cuando ven una película y es una que sí les interesa y dicen que ya quieren saber en qué termina y no se quieren parar de su asiento o no quieren bajar su celular, su tablet, como tal, la compu o donde estén viendo la película. Pasa similar con los libros. Si encuentran algo que les llama la atención, que les interesa, van a querer seguir leyendo hasta finalizar y saber qué es lo que pasa con lo que ustedes están leyendo, ya sea del tipo literario, del tipo periodístico, incluso del tipo científico. Pero el punto acá es que cada quien va a ir descubriendo qué es lo que le gusta, para saber qué es lo que quizá no llama tanto su atención, pero que justamente al saber que no llama tanto su atención, entonces a lo mejor no lo va a aplicar en su vida cotidiana, pero va a saber qué es lo que sí le llama la atención para decir, ah, ok, este libro sí me llama la atención, este texto no me llama la atención, este sí, ok, estos que sí, que ya descubrí que sí me llaman la atención, que tienen que ver con temas de mi interés, entonces los voy a tomar para poder leerlos en mi día a día y entonces poder obtener todos los beneficios que nos ofrece la lectura. Por otro lado, también nos vamos a encontrar con que parte de la lectura es que tiene estrategias. Estas estrategias también nos van a permitir que podamos comprender mejor los temas que estamos leyendo. Como tal, también hay que recordar que la lectura, si bien es un proceso que aprendimos, también es algo en el que justamente al ser aprendido, estamos constantemente aprendiendo más. Entonces, al aplicar técnicas para poder comprender mejor los temas, nos van a ayudar a que justamente podamos comprenderlos mejor. Y en su caso, por ejemplo, o en todas las personas que se encuentran dentro de un aspecto que están aprendiendo, entonces va a permitirles aprender mejor, todo sabiendo también desde cuáles son las características de la manera en la que están aprendiendo. ¿Por qué? Porque la lectura también va a ir dependiendo de esto. Es decir, hay muchas personas que sí son visuales, pero hay otras personas que son más auditivas. Hay personas que no tienen que leer en voz alta y hay otras personas que sí tienen que leer en voz alta para aprender mejor. Hay otras personas que necesitan música, hay otras personas que necesitan silencio, hay otras personas que pueden ir leyendo en la ruta, en la combi o en un transporte público y hay personas que no, que necesitan estar quietecitas, me incluyo, porque si no se marean. También va a haber personas que necesiten estar leyendo, por ejemplo, a esta hora del día que está, bueno, acá donde estoy, por fortuna hoy está soleado, pero hay personas que no, que dicen, no, yo tengo mi lamparita y así aunque esté medio oscuro, yo leo y no pasa nada, no me desconcentro. Y entonces acá con estas estrategias de lectura, también sabiendo bien cómo es que aprendemos, cómo es que comprendemos mejor, vamos a aplicarlas para que el texto que estamos leyendo sea mejor comprendido por la persona que lo está leyendo, en este caso nosotros.
Y esto también va a ser de que cuál es la estrategia que sí me ayuda y cuál es la estrategia que no me ayuda. También es válido saber que no porque a otra persona le ayuda una estrategia de lectura significa que automáticamente a mí también me va a funcionar, porque puede que no, puede que a lo mejor si a una persona le funciona ir subrayando, a mí no me va a funcionar, a mí a lo mejor lo que me funciona es tomar notas, porque aunque lo subraye, no me llama tanto la atención. Y si tomo notas, sí, a lo mejor va a haber una persona que diga, no, yo necesito hacer un mapa mental para que esté mejor. Y otras personas que digan, no, yo necesito hacer un mapa conceptual. Y otras personas, yo, por ejemplo, me incluyo, que les ponen post-it de colores a sus lecturas para poder saber qué o en qué apartados está, por ejemplo, qué fechas importantes, alguna frase que les gustó, algo de un personaje y que, bueno, particularmente a mí me ayuda muchísimo para saber, ok, en esta fecha está aquí, es importante, o este dato es importante, o esta frase es importante porque me gustó mucho. Y ya, así es como las pueden ir descartando o retomando cuáles son las estrategias que sí les funcionan y cuáles son las que no. Ahora, avanzamos hacia el siguiente tema, el cual es el de el texto, y el texto nos va a permitir revisar que tiene un concepto y tiene distintos tipos.
Como tal, el texto es el siguiente tema, que es el que les mencionaba, y nos va a permitir que podamos revisar que el texto tiene distintas partes y estas partes van a permitir como tal que podamos identificar dentro del texto cuáles son estas partes. Vamos a encontrarnos con que la estructura del texto va a estar compuesta porque, bueno, primero, por supuesto que vamos a tener letras, ¿no? Este conjunto de letras, de acuerdo a cómo las acomodemos, van a formar palabras. Cuando ya tenemos una palabra, tenemos varias palabras, vamos a formar un enunciado. Los enunciados van a formar un párrafo y los párrafos van a formar un texto. Ya que tenemos varios párrafos dentro de nuestro texto, que es como en sí el texto, nos vamos a encontrar con que al inicio vamos a tener justamente eso, el inicio o la llamada introducción. En medio vamos a tener como tal lo que es cuerpo o desarrollo. Y por último vamos a tener lo que es final, conclusión o cierre. Estos tres van a componer nuestros textos. Todo texto los va a tener. Pero también es importante saber que dependiendo del tipo de texto, es que podemos encontrarnos a lo mejor que va a haber otros elementos más que los componen. Por ejemplo, un índice, agradecimientos, también puede que tengamos un epílogo y que dentro de todo esto va a ir dependiendo de los textos en sí. También podemos tener, por ejemplo, un resumen, podemos tener también un apartado que tenga gráficas o datos y, por ejemplo, vamos a encontrarnos también que dentro de esto tenemos distintos tipos de texto. Entre ellos, uno de los que los mencionaba era el literario. El literario como tal tiene sus características, vamos a encontrarlo como por ejemplo en cuentos, novelas, leyendas, historias. Vamos a encontrarnos también el periodístico, por ejemplo, una nota del tipo, un periódico, por ejemplo. También nos vamos a encontrar del tipo informativo, nos vamos a encontrar del tipo científico, por ejemplo, que utiliza un lenguaje más especializado en ciertos temas. Y los que suelen ser los textos científicos van a ir relacionados de acuerdo también a qué es lo que quiere leer la persona, porque no siempre va a querer leer como tal los mismos temas. Por ejemplo, yo les puedo mencionar que lo del científico, me encantaría leer algo que sea de física, pero la verdad es que no entiendo mucho. Entonces, si yo quisiera leer algo de física, como es un tipo de texto científico y utiliza un lenguaje más especializado, entonces yo tendría que saber cuáles son los conceptos básicos para poder comprender el texto en sí. Si, por ejemplo, es algo que tenga que ver con matemáticas, entonces también tendría que saber los conceptos más básicos, porque si no, entonces estaría muy perdida. Si quiero leer algo de economía, también. Si quiero leer algo de política, también. En cambio, por ejemplo, si quiero leer algo de pedagogía, si quiero leer algo de psicología, va cambiando porque estoy mucho más familiarizada con esos temas que los anteriores que les mencioné. Puede que otras personas estén más familiarizadas con esos temas y a lo mejor no tanto con psicología o pedagogía, pero va dependiendo también de cuáles son los temas que nos llaman nuestra atención y también qué es lo que sabemos, porque no sabemos absolutamente todo, pero si queremos leer algo que quizá no está en nuestro campo de conocimiento, podemos investigarlo, saber los conceptos básicos y entonces poder retomarlo en un lenguaje especializado dentro de lo que es un texto del tipo científico. Entonces, tenemos ya cuál es la estructura de un texto, tenemos y sabemos también que se puede dividir en distintos tipos, también va a depender de sus características y ustedes van a recordar que para la elaboración de su actividad, justamente algo que tienen que hacer va relacionado con eso, que es básicamente saber cuáles son las características de esos tipos de textos, saber distinguirlos entre sí, poder identificar cuáles son las ideas principales de esos textos y poder llevar a cabo la actividad, que en este caso es la actividad integradora integradora 3, selección de texto e ideas aplicables, ¿vale? Pero nos queda un tema pendiente, el cual es el de el resumen, y que justamente la actividad integradora 4 de esta semana número 2 lleva ese título, el resumen. Así que vamos a revisarlo.
Entonces, revisamos que el último tema como tal es el de el resumen. Este tema como tal nos va a permitir revisar lo que se tiene que hacer. Perdón, tuve un fallo con el audio, me parece que no se estaba escuchando, bueno, se dejó de escuchar, entonces aquí revisé, pero ya estoy de vuelta. Ahora sí, como tal, les mencionaba que el resumen es el último tema que compone la unidad número 2. Como tal, se tienen distintos pasos para llevar a cabo el resumen. También es una de las actividades que llevaron a cabo dentro de la unidad, o bueno, que llevarán a cabo dentro de esta unidad número 2. Vamos a recordar que primero y antes que nada debemos llevar a cabo una lectura de comprensión. Es decir, para llevar a cabo un resumen vamos a basarnos en una lectura. Entonces, vamos a llevar a cabo la lectura, vamos a leer, pero vamos a comprender. Es decir, si hay algún tema, si hay alguna palabra que no comprendemos del todo, lo ideal es que podamos buscar su significado y entonces podamos como tal saber qué significa y ya después de ello entonces podemos llevar a cabo lo que es la continuación dentro de la lectura. ¿Por qué? Porque ya que investigamos, entonces ya sabemos qué significa y ya podemos ir finalizando nuestra lectura. Antes, lo ideal es que no, porque si no sabemos qué significa, entonces vamos a avanzar y vamos a tener dudas con eso que no sabíamos qué significaba. Después vamos a llevar a cabo la identificación. La identificación como tal nos va a permitir justamente eso. A lo largo de que vayamos llevando a cabo la lectura, vamos a ir identificando. ¿Qué vamos a identificar? Vamos a identificar ideas principales, palabras claves, las ideas secundarias y aspectos importantes de lo que vayamos leyendo. Eh, como tal, eso lo podemos ir tomando notas, podemos ir subrayando, ahí ya va a depender de cada quien, que, cómo quiera manejar esa parte de la información. Después vamos a ir describiendo, es decir, dentro de esto, ya que vamos haciendo nuestra lluvia de ideas, un apartado, a lo mejor tomando ahí palabras clave, vamos a ir describiendo como tal, con nuestras propias palabras, qué es lo que comprendimos de ello. La finalidad de lo que es el resumen es que podamos explicar con nuestras palabras qué fue lo que comprendimos y que ya al finalizar, entonces ya lo que estemos explicando a partir de nuestro resumen sea a partir de nuestras ideas. Es decir, sí vamos a retomar todo lo que leímos porque va a estar basado en algo, pero ya lo vamos a explicar nosotros sin necesidad de tomar como tal palabras del autor o la autora tal cual así explícitamente, a menos que llevemos a cabo citas, pero de lo contrario, entonces ya podíamos ir mencionando lo que comprendimos sin necesidad de copiar y pegar, ¿vale? Recuerden que un resumen no es eso, porque en muchas ocasiones se tiene la idea de que el resumen es tal cual, copiar y pegar
párrafos o partes del texto y hacer otro nuevo, pero no es así. Como tal, lo que es parte del resumen es que podamos nosotros, nosotras, ir como tal llevando a cabo nuestro escrito desde lo que estamos comprendiendo. Finalmente, vamos a redactar entonces nuestro resumen, repito, con nuestras palabras, con todas estas ideas, con todo por lo que ya pudimos comprender y listo. Después, cuando volvemos a leerlo, ya seamos nosotros u otra persona, entonces va a quedar claro lo que leímos sin necesidad de volver a leer la lectura, ¿vale? Recuerden que también dentro del resumen tenemos que revisar la cuestión de la sintaxis, de la ortografía, de la gramática, de los signos de puntuación, de toda la parte de la escritura, porque justamente al cuidar esos detalles, entonces nuestra comprensión va a ser muchísimo mejor hacia lo que estamos leyendo. Ahora sí, voy a presentarles pantalla para recordarles cuáles son las actividades que se tienen que entregar esta semana.
Bien, como tal, yo espero que ya estén viendo lo mismo que yo, entonces hay que recordar, semana 2, 19 de enero al 25 de enero. Recuerden que tenemos una guía, tenemos los recursos, que en varios de ellos es como tal que se basan las actividades y por eso es que primero se tienen que revisar los recursos y después llevar a cabo las actividades, que son estas que están aquí, ¿vale? Recuerden que son dos actividades integradoras y son dos actividades formativas. Todas se tienen que entregar antes del día domingo, del último minuto del domingo, pero recuerden que del tiempo del centro de México. Si es que ustedes tienen un horario diferente dependiendo de la zona de México en la que estén, entonces tengan en cuenta eso, ¿vale? Tengan en cuenta también que como tal, al estar llegando ya al final de la semana, hay que tener súper claro que ya se van cerrando los días hábiles, entonces si ahorita tienen una duda, ahorita mismo mándenla para que pueda como tal solucionarla. Por ejemplo, si preguntan el domingo a las 8 de la noche, entonces sería muy difícilmente que en ese mismo día les responda. Entonces, como ya sería el último día para entregar actividades, se complicaría un poquito la entrega de la misma. Por lo cual es importante que si tienen una duda, recuerden que por muy chiquita que parezca, si es una duda, si es que hay algo que preguntar, entonces envíenlo a través del correo o a través de la plataforma, ¿vale? Entonces recuerden que cada actividad igual tiene su rúbrica y que en caso de que haya alguna situación que les imposibilite completamente entregar sus actividades de esta semana, entonces igual en cuanto les sea posible, antes de que se cierre el módulo, claro, me envíen un mensaje a la plataforma, a la parte de la mensajería o al correo desde su correo institucional para que podamos ver qué es lo que puede hacerse con la situación que haya ocurrido. Pero esperemos que no pase nada, que todo esté bien, que terminen en tiempo y forma. Recuerden también el tiempo de evaluación, son hasta 72 horas hábiles, no se me estresen, tranquilícense si es que algo pasa con su actividad, por ejemplo, ya entonces si ven que ya pasaron las 72 horas, ahí sí díganme, asesora, ¿qué pasó si hubo alguna situación o a lo mejor algo pasó con la plataforma? Y ya yo entonces les estaré mencionando, ¿vale? Pero si aún no, no se preocupen, tranquilos, tranquilas, van a recibir su calificación y su retroalimentación en tiempo y forma. Así que eso sería todo. Pasen un excelente fin de semana y mucho bienestar a ustedes y sus seres queridos. Hasta luego.